Hola, hoy día vamos a repasar la rapidez media y la rapidez instantánea de cambio. Lo vamos a hacer igual como lo vimos en clase. Y para eso necesitamos este gráfico, no sé si lo recuerdan, era un gráfico de temperatura en función del tiempo. Acá la temperatura es una variable dependiente y el tiempo una variable independiente. Recordando la definición de rapidez media de cambio, es la variación, en este caso, de la temperatura en función del tiempo. Esto equivale a calcular la pendiente. Entonces, cada vez que calculemos la rapidez media de cambio, estamos calculando la pendiente de una recta. Voy a dejar esto por aquí para que lo recordemos. Nos pedían en esa clase calcular la rapidez media de cambio entre 2 y 6. Entre 2 minutos y 6 minutos, entre ese intervalo de tiempo. Para eso, identificamos este punto. En 2 minutos vemos que, se los voy a mostrar acá, la temperatura es de 20 grados Celsius y en 6 minutos, la temperatura, voy a marcar 6 minutos aquí, es de, ahí tengo menos 5 grados Celsius, ahí tengo menos 6, ahí tengo menos 7. Puede que sea menos 6, pero hice el puntito muy grande, así que eso es como una trampa. Bueno, vamos a trazar la recta entre estos dos puntos. Y les voy a enseñar un truco por si es muy difícil identificar uno de los puntos que nos piden en la recta. Entonces voy a trazar la recta, la voy a alargar. Y para calcular la pendiente o la rapidez media de cambio, voy a hacer lo siguiente. Tengo que la temperatura en 2 minutos es igual a 20 grados Celsius, ¿cierto? Y la temperatura en 6 minutos, como yo hice trampa, la verdad que no es menos 6, sino que es un poquito más que menos 6, por lo tanto es difícil de identificar. Y no me voy a complicar y voy a elegir un punto mucho más fácil. ¿Qué les parece este punto de acá? 7,9 minutos. La temperatura es menos 15. ¿Lo ven ahí? Entonces la temperatura en 7,9 minutos es igual a menos 15 grados Celsius. Voy a repasar los paréntesis cuadrados para no olvidar los convenios. ¿Y por qué tomé 7,9 si me están pidiendo el intervalo de tiempo entre 2 y 6? Bueno, no hay ningún problema porque cualquier punto que esté contenido sobre esa recta me va a servir para calcular la inclinación. Para calcular la rapidez media de cambio, tengo que tomar la variación de la temperatura versus la variación del tiempo. La temperatura, si se dan cuenta, el tiempo final es 7,9 minutos menos el tiempo inicial, que son 2 minutos, es igual a la variación de temperatura final, que en este caso es menos 15 grados Celsius, menos 20 grados Celsius. Por lo tanto, esto me da aproximadamente 5,9 grados Celsius partido por minuto. Y ahí tengo mi de cambio, que no fue más que calcular la inclinación o la pendiente de esta recta. En esa misma clase nos pedían, por ejemplo, calcular la variación entre otro intervalo de tiempo, 3,5 y 4,5. Entonces, para eso necesitamos identificar 3,5, 1, 2, 3, 4, 5, la mitad del intervalo acá. Y 4,5, ahí está 4, 1, 2, 3, 4, 5. La mitad del intervalo acá. También nos pedían calcular la rapidez media de cambio. Y lo mismo, teníamos que trazar la recta. Y ahí podíamos ocupar estos dos puntos o cualquier punto que estuviera contenido sobre la recta para calcular la rapidez media de cambio. Lo interesante venía cuando nos preguntaban cómo podíamos calcular la rapidez
de cambio en 4 minutos. Es decir, ahora nos ponían un problema en donde teníamos que calcular esa rapidez en un punto. En esa clase lo que concluimos es que podíamos trazar una recta que era tangente a la curva en ese punto. La voy a hacer un poco más cargada acá. Y cualquier punto que estuviera contenido sobre esa recta nos iba a servir para calcular la rapidez instantánea. Es decir, podemos tomar 2 puntos cualquiera sobre esa recta, pero esa recta tiene la particularidad de ser tangente a la curva en un punto. Y esa era nuestra definición de rapidez instantánea. Por lo tanto, aprendimos a calcular la rapidez media de cambio entre 2 puntos y la rapidez instantánea era en un punto. Y para eso trazamos una recta perpendicular, una recta tangente a la curva en un punto, y sabemos por el truco que les enseñé al principio que podemos tomar cualquier punto contenido en esa recta para calcular la inclinación de esa recta. Así que espero que esto les haya ayudado a recordar la clase de rapidez media y rapidez instantánea de cambio y les vaya bien con el cuestionario que viene después. ¡Chao!